Te damos gracias. Gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, bendiciéndote, exaltándote, dándote gloria, honra y honor. Gracias, Padre del cielo. Dile gracias a papá. Dile gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén. Y amén. Y pues vamos a entrar en tema, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. Déjeme empezar a compartir mi pantalla. Pues mis hermanos, qué bueno es volver a estar aquí juntos, unidos, en un solo sentir, en un solo espíritu, para compartir de la palabra. Aprovecho para pues bendecir, saludar a todos los que están aquí integrados en esta sala de videoconferencia, pues reciban grandes bendiciones en Cristo Jesús, todos mis hermanos aquí integrados, pues de los distintos lugares y países. Es bueno poder estar unidos para escuchar y aprender de la palabra del Señor. Saludos a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa y pues a todo el mundo. Reciba muchas bendiciones, mis hermanos. Y el tema que yo tengo hoy para compartir con todos ustedes, yo lo he titulado "Y oiréis de guerra". Vamos a poner esto en las manos del Señor para que Él nos bendiga y nos dé la habilidad, la capacidad de poder exponerlo de una manera correcta y que sea de bendición para todos nosotros. Señor Jesucristo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, poner en tus manos este tiempo de compartir tu palabra, del alimento que hoy habremos de recibir de tu parte, y que sea, Señor, de bendición, de provecho y de alerta para todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, y los que a futuro pues lo habrán de escuchar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, mi Dios. Toma control, Señor, de las comunicaciones. Bendícenos, mi Dios bendito, en cuanto a la tecnología, para que todo salga bien, Señor, y que no haya ningún tipo de interrupción. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues bendiciones todos mis hermanos, y vamos a entrar en este tema, y oiréis de guerra, que no es que sea un tema actual, porque no es un tema actual. Sí, de alguna manera se ha exacerbado el tema por la situación de lo que está pasando en Europa, en Ucrania, en Rusia, en la OTAN, en Estados Unidos. Bueno, los distintos países que son actores del conflicto. Pero bueno, guerras siempre las ha habido, desafortunadamente. De alguna manera el hombre tiene un corazón belicoso, dispuesto para la guerra, dispuesto para la destrucción. Pero bueno, vamos a entrar en este tema, mis hermanos, y oiréis de guerra. Vamos a leer Mateo, capítulo 24, versículo 1. O mejor dicho, vamos a leer el mismo versículo, palabras de Jesús, o que están ahí en la Biblia, en las los distintos puntos de vista de los evangelistas, en Mateo, en Marcos y Lucas. Es bueno de alguna manera leer los distintos puntos de vista de los evangelios, porque añaden detallitos que de alguna manera complementan de manera perfecta el panorama. Mateo capítulo 24, versículo 1 dice: Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Marcos capítulo 13, versículo 1
el mismo contexto, dice: cuando salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y aquí notamos que de alguna manera, pues este discípulo, no se dice el nombre, quería de alguna manera tal vez presumir, mostrar, orgulloso de la magnificencia, de la grandeza del templo. Lucas 21:5, con respecto del mismo texto, dice: y mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo: lo que sí es cierto, este templo, aún dentro de los mismos discípulos de Jesucristo, era motivo de admiración, era motivo de orgullo, de alegría, de algo que era necesario, que era obligado exhibirlo, presumirlo, porque estamos hablando de un templo, desde el punto de vista de ellos, majestuoso. Y tenga en cuenta que este templo fue el que se reconstruyó en la época de los profetas Ageo y Zacarías, el segundo templo, que posteriormente, en la época de Herodes, pues de alguna manera complementaron, adornaron y dieron más capacidad a este templo en la época de Herodes. Y aún así, aunque ya era un templo reconstruido, pues este templo no tenía la grandeza del primer templo, el que hizo Salomón. Ese templo sí era una gloria, era una majestad, era algo digno de verse, de disfrutarlo. Pero aún este segundo templo, y ya con la reconstrucción y restauración que se añadieron en la época de Herodes, pues bueno, no dejaba de ser grandioso y majestuoso este templo, que bueno, aquí lo presumían, aquí era motivo de admiración, de orgullo, que al mismísimo Jesús, pues se lo quisieron de alguna manera presumir. Porque dice: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Un templo adornado con hermosas piedras, con ofrendas votivas. Era un templo hermoso. Pero bueno, vamos a ver qué fue la respuesta de Jesús a estas exclamaciones de orgullo, de admiración de parte de este templo. Mateo 24:2. Y vamos a leer el mismo texto desde el punto de vista de los distintos evangelistas. Otra vez, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 24:2 dice: mas respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? Este templo del cual ustedes están orgullosos, del cual ustedes lo admiran, lo exhiben, ¿lo veis? ¿Veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que en ese momento hay una expresión que se dice: el gozo al pozo. ¿Por qué? Porque este templo del cual ellos presumían, exhibían, mostraban, del cual se sentían orgullosos, pues Jesucristo les dice: pues no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser derribado, va a ser destruido. Y yo creo que en el corazón de estos discípulos, pues ha de haber habido tristeza, dolor, porque se les estaba diciendo que su motivo de orgullo, su motivo de gozo, la grandiosidad de este templo, pues iba a venir abajo, iba a venir a ser destruido. Marcos 13:2. Y Jesús les dijo: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. Y bueno, aquí simplemente añade que era grande.
era grande, era majestuoso, era enorme, y eran varios edificios. No nada más era exclusivamente la parte del templo como tal, sino había una serie de edificios adicionales que hermoseaban todo este conjunto, que hermoseaban todo este gran concepto de arquitectura, de belleza, de gloria. Lucas 21:6 dice, en cuanto a estas cosas que estáis mirando, entonces fíjense que es interesante porque aquí Jesús les dice, ustedes que están mirando esto, o sea, quiere decir que ellos estaban absortos, estaban deleitándose en la mirada del templo. Ustedes que están mirando, entonces quiere decir que ellos estaban, pues sí, definitivamente orgullosos de ese templo majestuoso. En cuanto a estas cosas que estáis mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, pues su motivo de orgullo, su motivo de admiración, de exclamación, pues en unas cuantas palabras, pues nuestro Señor Jesucristo les derribó. Ese sentimiento de orgullo, de admiración, y yo creo que pues en ese momento ha de haber venido una especie de dolor, de lamento por las palabras difíciles, terribles, acerca de lo que habría de ocurrir de este templo. Y aquí hay una grande ironía, porque pues parece ser que al momento todavía estos discípulos, estos apóstoles, no se daban cuenta que el verdadero templo, que el verdadero centro de comunión, que la verdadera grandeza no era ese templo hecho por mano de hombre, porque este templo lo hizo el hombre. Y dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, sino que ellos tenían al lado el templo glorioso, el templo majestuoso, el templo más maravilloso que ha existido, es nuestro Señor Jesucristo. Todavía no entendían que la grandeza, la majestad, el orgullo por el cual ellos tenían que estar admirados, tenían que estar sorprendidos, gozosos, era por poder platicar con el templo, por poder convivir, por poder relacionarse, aprender, escuchar y oír acerca del templo que era el mismísimo Señor Jesucristo, el punto máximo de culminación del regalo que dio Dios a los hombres, nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, pues este templo, sí, hermoso, arquitectónicamente hablando, con una gloria, con un esplendor, pero al final es un templo hecho por hombres. Al final, este templo no representa la grandiosidad y la majestad, el señorío del Dios del universo, nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, sigamos el relato. Porque obviamente se quedaron preocupados, se quedaron inquietos, que posteriormente, porque salen de ahí admirando el templo, queriendo exhibir el templo para nuestro Señor Jesucristo, y salen de ahí, yo creo que meditando, pensativos, cabizbajos, no lo sé, y se dirigieron al Monte de los Olivos. Y ahí en el Monte de los Olivos le preguntan a Jesucristo. Obviamente en su mente estaba las palabras que les había dicho Jesús. Mateo 24:3 dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, eso dice Mateo 24:3, Marcos 13:3 añade, frente al templo. Y entonces, estando sentados en el Monte de los Olivos, frente al templo, entonces quiere decir que ellos se subieron al Monte de los Olivos y en una posición, en una especie de, ¿cómo decir?, punto especial donde se podía ver todo el panorama, pues se tenían enfrente el templo. Dice, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo va a pasar eso que nos estás diciendo de que este templo va a ser destruido, de que no va a quedar
piedra sobre piedra. Esto que para nosotros es motivo de orgullo, es motivo de admiración, de deleite. Mira, aquí que estamos viendo este templo, porque ahí tenían enfrente ese templo, viendo su grandeza, su majestad, desde más lejos, posicionados desde el Monte de los Olivos, y obviamente pues se quedaron inquietos y preocupados, y le dicen, Señor, oye, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a suceder? Y aparte, añaden otras dos preguntas. Dice, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, pues ya aprovechando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo acerca del templo, pues también le preguntaron, oye Señor, ¿y cuándo y cuál va a ser la señal y cuál será la señal de tu venida? Porque obviamente pues ellos sabían que Cristo iba a volver a venir. Cristo iba a volver a regresar. Dentro de las enseñanzas, dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo les había dicho, les había mostrado, pues ellos sabían que Él iba a venir en un futuro posterior. Y entonces le dicen, Señor, ¿cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Cuándo? Y de la consumación de este siglo, del término de este siglo, de esta época, de esta temporada, de este tiempo. ¿Cuándo va a ser el final? Y vamos a ver lo que respondió nuestro Señor Jesucristo con respecto de este templo. Pero aquí hay una especie de ironía. ¿Por qué? ¿Por qué una especie de ironía? Tiempo atrás, Juan 14:6, Jesucristo les dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo, nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la verdad y la vida. Si me hubieras conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me conoce a mí, pues conoce al Padre. El que no me conoce a mí, pues no conoce al Padre. Y yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es la ironía? ¿Cuál es la ironía de esto? Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, estando sentado frente al templo, Él estaba viendo ese templo que iba a ser destruido en un futuro cercano. Él estaba sentado en el Monte de los Olivos. En el Monte de los Olivos, ahí estaba sentado. Y es algo interesante. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho, yo soy la verdad y la vida. ¿Y cuál es lo irónico aquí del asunto? Que ese templo en el cual estaban viendo, en el cual se deleitaban, en el cual era motivo de orgullo, pues en ese templo ya no estaba la verdad. En ese templo ya no estaba la vida. En ese templo ya no estaba de acuerdo a lo que Dios estableció desde un principio. Ese templo ya de alguna manera era un templo que se corrompió. Era un templo que estaba destinado a ser destruido porque por algo fue destruido. Y es interesante porque cuando Jesucristo les dice, pues, acerca del templo, y les empieza a dar las enseñanzas de lo que iba a venir, porque le preguntan, Señor, pues, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo se va a consumar el siglo? Ahorita más adelante vamos a ver qué les dijo. Toda esa explicación acerca de la pregunta que le hicieron, la respondió en el Monte de los Olivos. ¿Y por qué es interesante? Porque el Monte de los Olivos, históricamente, o por tradición se le decía también el Monte de la Unción.
Al monte de los olivos también se le conoce por el monte de la unción. ¿Por qué? Porque el monte de los olivos proveía de la materia prima, dígase la aceituna, dígase las olivas, que eran parte preponderante e importante de lo que es el aceite de la santa unción, y que el aceite de la santa unción pues era un elemento primordial para el uso del templo, destinado para los usos del templo, el famoso aceite de la unción, y era con el cual se ungían a los sacerdotes, con el cual de alguna manera se ungían los utensilios, y de alguna manera les daba ese certificado, vamos a decir, de calidad o aprobación dentro de los usos del templo. Y entonces por eso al monte de los olivos se le conocía tradicionalmente también por el monte de la unción, por la aportación que hacía del aceite de oliva, parte primordial y preponderante de lo que es el aceite de la santa unción. Entonces también se le conocía como el monte de la unción. Ahora, ¿por qué es interesante el monte de la unción? Porque dice la Escritura, hablando de la unción en la primera carta de Juan: no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseñará todas las cosas. Así dice la primera carta de Juan, porque la unción misma os va a enseñar todas las cosas. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo, las palabras que vienen después de la pregunta de cuál va a ser cuándo va a pasar acerca de la destrucción del templo, cuál es la señal de tu venida y cuál es la consumación de este siglo, lo dijo en el monte de la unción. Y el que tiene unción es el que enseña. La unción se ve reflejada o se ve de alguna manera distinguida por la enseñanza, por el conocimiento de la palabra. Y yo lo que te puedo decir es esto, que el que tiene unción es un hombre o una mujer, una persona que tiene enseñanza, que tiene conocimiento. Unción, desafortunadamente, es un término que se ha venido deteriorando, que se ha venido malgastando, y pensamos que unción es hacer milagros, unción es provocar prodigios, unción es tener visiones, unción es provocar milagros y maravillas. Pensamos que eso es ser un hombre o una persona ungida, y no, el que tiene unción se ve destinado en esa capacidad que tiene de aprender, de enseñar, de conocer, de saber de la palabra. Eso es un hombre ungido. No tenéis necesidad que nadie os enseñe. La unción te va a enseñar. La unción te va a responder. El que tiene unción tiene esa capacidad, tiene ese conocimiento para dar a entender las cosas. Y entonces aquí mismo, la unción misma, valga la expresión, la unción misma, dígase nuestro Señor Jesucristo, les iba a enseñar acerca de lo que iba a venir, acerca de cuándo iba a suceder lo de la destrucción del templo, acerca de la señal de su venida y acerca de la consumación del siglo. La misma unción reflejada ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, en el Mesías, en el ungido, en el Cristo. Mesías en hebreo significa ungido. Cristo en griego significa ungido. El que tiene unción. Entonces, la misma unción, dígase Cristo Jesús, dígase Mesías, ya sea griego, hebreo, les iba a enseñar. Y estaban precisamente sentados en el monte de los olivos, en el monte de la unción, en el monte de la enseñanza. Amén. Por cierto, ahí te recomiendo, ya tiene muchos años, ya 6, 7 años tal vez, por ahí hay un tema que compartí y está subido ahí en el canal de Sablevisión que se llama La Unción. Y te recomiendo, valdría la pena si quieres recordar lo que implica la unción, porque es curioso que la unción tiene 5 componentes. La unción tiene 5 componentes y esos 5 componentes tienen que ver con el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cada uno de los componentes tiene que ver con los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, o lo que se dice la Torá, y la palabra Torá significa instrucción o enseñanza. Entonces, por eso te digo que es interesante, porque el aceite de la santa unción, pues son
corresponden con los primeros 5 libros de la Torá o el Pentateuco, y que significa ley, instrucción, enseñanza. Entonces, un hombre ungido, una persona ungida, una iglesia ungida se destaca porque tiene capacidad de enseñar, de aprender, de recibir con humildad, con sencillez. Eso es lo que hace verdaderamente hombres y personas ungidas. Ya lo que viene después, que si hay un milagro, que si hay un prodigio, que si hay una visión, pues simplemente es una consecuencia. Pero el que está asentado en la palabra, es que el que está asentado en la instrucción, en la enseñanza, es un hombre ungido y no lo van a mover fácilmente. Entonces hay que estar sentados, como estaba ahí nuestro Señor Jesucristo, asentados en la instrucción, asentados en la enseñanza. Es interesante porque en el libro de los Hechos, cuando entró un viento recio y fueron llenos del Espíritu Santo, estaban ¿qué? Sentados esas 120 personas en el aposento alto, y dice que entró un viento recio y llegaron lenguas de fuego sobre de su cabeza. Se derramó el Espíritu en el día del Pentecostés. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que estaban sentados. Entonces, lo que yo te quiero decir, que tenemos que estar sentados o asentados en la enseñanza, en la instrucción, para poder entender y comprender los tiempos que vienen. Si alguien me pregunta, Señor, oiga, pastor, Señor Jesucristo, ¿cuándo va a pasar esto o aquello? ¿Cuáles son las señales de la venida de Cristo? ¿Cuándo va a ser y las señales de la consumación o el término de este siglo? ¿Qué tiene que ver con los últimos tiempos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hay que estar sentados sobre la enseñanza, sobre la instrucción, sobre el conocimiento. Aprender de personas ungidas que tienen esta capacidad. Fíjense qué ironía. Y es interesante, fíjense qué interesante, porque en este mismo Monte de los Olivos, donde aquí estuvo la verdad que era nuestro Señor Jesucristo y la verdad que ya no tenía el templo, pues en este mismo templo, años después, vino hay una famosa legión que es la 10ª legión, que por medio del general Tito Flavio Vespasiano, en el 70 después de Cristo, se asentó en el Monte de los Olivos. Se asentó en el Monte de los Olivos. Ahí pernoctó, ahí se preparó y preparó ahí la destrucción, el asedio de Jerusalén y del templo. Llega esta legión romana comandada por Tito Flavio Josefo, que posteriormente fue emperador en el 70 después de Cristo, y se reunieron, pernoctaron ahí, prepararon todo en el Monte de los Olivos y posteriormente invadieron Jerusalén y la conquistaron y la destruyeron. Pero esto fue preparado en el mismo Monte de los Olivos, en el Monte de la Unción. Y si quieres una enseñanza espiritual de esto, es como decirte, es la unción ya caduca, es la unción ya corrompida, es el aceite ya rancio que destruye, que lastima, que invade, ya no tiene frescura, ya no tiene calidad, sino que es un aceite que ya destruye, y en lugar de construir, en lugar de enseñar, en lugar de levantar, pues destruye, consume, aniquila. Porque así hay gente que tiene unción, pero en lugar de bendecir, destruye. En lugar de que uno aprenda y que uno sea verdaderamente bendecido con el conocimiento de lo que nos está enseñando y que nos pueda decir cuáles son las señales del último tiempo, pues destruyen nuestra esperanza, destruyen nuestro gozo, destruyen todo. ¿Por qué? Porque ya esa unción corrupta, caduca, contaminada por el enemigo, mezclada con el mundo, el Imperio Romano, ya no da una enseñanza correcta, ya no da una enseñanza adecuada, y al contrario, destruye los principios, destruye los conceptos, destruye los fundamentos de la doctrina y de la enseñanza de la sana doctrina. Y obviamente destruye el templo y destruye la verdad. Destruye la verdad. Porque hoy en día
pues se están levantando muchas verdades acerca de supuestas señales acerca del fin de los tiempos. Se están levantando muchas señales acerca de la consumación de estos tiempos, acerca de lo que habrá de pasar de la segunda venida. Pero en lugar de que estén construyendo algo bueno, están destruyendo doctrina, están destruyendo fundamentos. Y te puedo decir varios. Te puedo decir varios que por ahí andan pululando en la red, en internet, y que todo el mundo se anda alimentando de ello, que Jehová es Satanás, por decirte uno de tantos. Y ahí están metidos en eso. Otra, que el diezmo ya no es para este tiempo. Otra destrucción, que el arrebatamiento ya no existe. Otra destrucción. Que si los apóstoles y los profetas, bueno, mi hermano, hay una cantidad de destrucción que están anulando las verdades bíblicas de la palabra, contaminadas por el mundo, a semejanza del Imperio Romano que vino y se asentó en el Monte de los Olivos y de ahí preparó la destrucción del Templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Desde el punto de vista espiritual, hay una unción corrompida y falsa, contaminada por el mundo, contaminada por el Imperio Romano, mezclada con otras cosas que ya no son la verdad nítida y transparente de la palabra, y están causando destrucción y están destruyendo las verdades bíblicas. Amén. Y esto es tremendo. Esto es, y obviamente, estas son, pues al final son herejías, son falsos fundamentos bíblicos, son doctrinas de demonios, pero metidas en la iglesia, destruyendo. Y de ahí está bebiendo, comiendo parte de la iglesia. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, pues este templo va a venir a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, y se los dijo en el monte de la unción, pues lo que iba a pasar 70 años, en el año 70 después de Cristo, que efectivamente en el monte de la unción, en el monte de los olivos, iba a llegar el ejército romano para destruir Jerusalén y el templo. Es la unción que destruye, la unción que aniquila. ¿A quién? ¿A quién? Al pueblo de Dios. Porque esto fue golpe directo al pueblo de Dios. Al pueblo hebreo, del cual él tenía orgullo, satisfacción, su templo. Los usos del templo. Pues destruyeron al pueblo de Dios. Ya de ahí viene una diáspora, una dispersión y bueno, muchas cosas históricamente hablando. Entonces, hay una unción falsa y hay una unción que destruye. Perdón, hay una unción, dije mal, hay una unción verdadera, nítida, que levanta, que construye, que te avisa, que te enseña, y hay una unción que te destruye, que te aniquila y va destruyendo las verdades. Y entonces ese templo que estaban viendo ya no tenía la verdad. La verdad estaba afuera, sentada, y se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando vemos este contexto, entonces sí, vamos a entender qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando le preguntaron, oye Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y vamos a ver qué nos dice la unción, o sea, la enseñanza, la palabra, Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice Jesucristo. ¿Qué enseñanza, qué unción, qué consejo acerca de lo que viene? Y vamos a entender. Amén.
Y dice aquí, Mateo 24:5. Y vamos otra vez. Vamos a leer el punto de vista de Mateo, de Marcos y de Lucas con respecto acerca de lo que dijo Jesucristo, porque se complementan los versículos y añaden pequeños detallitos que amplían y complementan el panorama. Mateo 24:5 dice, cuando le preguntaron, pues, ¿cuáles son las señales de tu venida y de la consumación de este siglo? Dice aquí, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ok. Marcos 13:6. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Básicamente lo mismo. Lucas 21:8. Y él dijo, mirad, que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No los sigáis. Ok. Este sí ya añade un punto de vista diferente. Lo que sí es interesante, que de estos 3 versículos, el único que dice, voy a leer, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, es Mateo. Es el único que dice, yo soy el Cristo. ¿Por qué? Porque Marcos 13:6 y Lucas 21:8, ellos no dicen, yo soy el Cristo. Pastor, ¿cómo no? Si lo estoy leyendo, ahí lo estoy leyendo. No. Si tú te das cuenta en la lectura, ponen en negrita y cursiva el Cristo. Marcos 13:6 dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. Y tú ves en negrita y en cursiva, itálica, perdón, y engañarán a muchos. Lo mismo ocurre con Lucas 21:8. Vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. Ahí está, en negrita y en itálica. No dicen el Cristo. El único que dice el Cristo es Mateo. Y esta es una connotación de las Biblias que se añade una palabra que no está en el original, pero que sienten que complementa la idea del pasaje. Entonces, esto yo lo estoy tomando de la Biblia de las Américas, y entonces la Biblia de las Américas en honestidad dice, mira, en el original no está el Cristo, y por eso te lo pongo en negrita itálica. Lo dice Marcos y lo dice Lucas, pero honestamente eso no lo dijo, no está en el original. Entonces, pequeño detalle. Sí, pequeño detalle, pero de estos pequeños detalles luego se entienden grandes cosas. Entonces Marcos 13:6 dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, y engañarán a muchos. Lucas 28, y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy. El tiempo está cerca, no lo sigáis. Entonces, como que la Biblia o algunas Biblias dicen, bueno, pues complementamos la frase porque siento que es la manera correcta. Bueno, por lo menos aquí tuvieron la honestidad de decir y de diferenciar con otro tipo de letra, en otro tipo de color, diciendo, esto no es del original. Pero bueno, conviene para que tengas la idea. Ok, perfecto. Pero hay un montón de Biblias que no te hacen estos detalles finos. Añaden y quitan frases, letras, conceptos y no te dicen, no te avisan. Como son las traducciones que están empezando a salir. Ya no te dicen, ya no te avisan. Quitan palabras, modifican frases, conceptos, y tú no sabes ni dónde te enteras. Entonces esto es motivo de engaño. Entonces,
cuando le preguntan a Cristo, oye, ¿qué señal, cuándo va a pasar esto? ¿Qué señal hay de tu segunda venida? ¿Y cuál es la señal de la consumación del tiempo? Él luego les dice, cuidado, cuidado. Muchos van a venir diciendo que son el ungido, que son el que enseña. Acuérdate lo que dijimos de la unción. Es el que enseña, es el que tiene conocimiento. Te lo voy a poner de esta manera. Te lo voy a poner de esta manera. Si yo quiero tomar estos versículos para este tiempo, pensando que se aparezca por ahí una persona que diga, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta. Ese que se diga el Cristo, ese estafador, ese burlador, ¿tú crees que ese estafador o burlador va a engañar, por ejemplo, a los hindús? ¿Los va a engañar? No. ¿Por qué? Porque los hindús siguen otra religión, porque ellos tienen otros dioses, porque ellas tienen otra concepción de lo que es una religión y una relación con sus deidades. Entonces, si alguien se para en ese ambiente diciendo, yo soy el Cristo, pues no va a engañar a nadie. No va a engañar a nadie. ¿Por qué? Porque está metido dentro de un contexto donde no se habla de Cristo, no se predica de Cristo, y ahí es otro tipo de religión, y ahí son otras deidades. En todo caso, engañaría a los cristianos que estuvieran viviendo en la India, o los hindús, y algunos. Entonces, ahí no los puede engañar. Si se parara otro loquito diciendo yo soy el Cristo y esto y aquello y el otro y se fuera al mundo asiático, dígase China, dígase Corea, dígase Japón, dígase Taiwán, etcétera, etcétera, ¿engañaría a la gente de allá? No, lo mismo. Allá tienen otra cultura, allá tienen otra religión, allá tienen otros dioses, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien les dice, es que yo soy el Cristo, sí, pues qué bueno, qué gusto. ¿Y quién es Cristo? No va a impactar a esa región. No va a impactar esa región, porque la gran mayoría de esa religión tienen sus propias deidades y su propia religión. Y el conocimiento de Cristo pues es muy, muy limitado. A nadie engañaría. Bueno, a unos cuantos cristianos que estén viviendo ahí. Árabes. Ahí va el loquito diciendo es el Cristo. ¿Y engañaría a los árabes? Pues vuelve a pasar lo mismo. Vuelve a pasar lo mismo. Allá adoran a Mahoma, bendicen a Mahoma, los musulmanes, etcétera, etcétera. Ya tienen también otros dioses, aunque sí hay un poco más de semejanza con la Biblia, porque vienen salidos de Abraham por medio de Ismael, pero de todos modos, este Jesucristo no es un personaje trascendente o importante como lo es para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Allá es Mahoma el profeta y Alá es su Dios, es otra cosa. Entonces, tampoco impactaría que salga un loquito predicando allá, yo soy el Cristo. Otros, judíos, que se levante un loquito y se va al Israel y se va a meter en las calles, en las sinagogas, en los barrios ortodoxos. Yo soy el Cristo, yo soy el... mi hermano, no va a salir de ahí. No va a engañar a nadie, al contrario, lo van a correr. Si no es que hasta tal vez se gana que lo linchen. No, porque ellos, obviamente, menos el pueblo judío, ellos no aceptan a Cristo, pero para nada. Entonces yo me pregunto, pues entonces, ¿a quién va a engañar el loquito que salga diciendo yo soy el Cristo? ¿A quién va a engañar el loquito que salga diciendo yo soy el Cristo? Hindús, asiáticos, árabes, musulmanes, judíos, etcétera, etcétera.
Ahí no va, no, su prédica no va a tener impacto. Y entonces, pues obvio que los únicos susceptibles de ser engañados son los cristianos. Los únicos susceptibles de ser engañados son los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos saben de Cristo, conocen a Cristo, predican a Cristo, enseñan a Cristo, vida, obra, resurrección, nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Conocen de la palabra, saben de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los únicos que se van a parar de pestañas, los únicos que son susceptibles de ser engañados, ¿quiénes son? Los cristianos. A ellos sí los pueden desbalancear. A ellos sí los pueden hacer tropezar si no están bien asentados en la sana doctrina, si no están bien asentados en la palabra, si no están sentados en la sana enseñanza, en la unción. A eso los van a desbalancear. A eso sí. Por eso es importantísimo estudiar la palabra, la enseñanza, la doctrina. La doctrina. Por eso es bien importante. Te doy un testimonio. Ahora que estamos predicando la doctrina básica, sensiblemente, en mi caso, no estoy hablando de otro lado, estoy hablando de mi caso. Las visitas al canal de internet bajaron así, mira. O sea, el pequeño rating que teníamos se fue para abajo. Así. Del número de vistas que normalmente tiene un video, bajó radicalmente. Así. Digo, no me siento mal por eso. No me siento mal por eso. Pero sí me doy cuenta de algo. Que a la iglesia de Cristo no le interesa la doctrina. No le interesa la buena enseñanza. No le interesan los fundamentos. Por lo menos los videoescuchas que están en el entorno de que los que oyen este canal. No sé cómo sean otros lados. No voy a juzgar. Estoy juzgando los de casa. No les interesa la doctrina. Y sacó el pastor Soria un video que dice la Biblia. Ajá. La Septuaginta. La Biblia del Oso. La Reforma. Etcétera, etcétera. Qué aburrido. Ya me lo sé. Ay, ya el pastor bajó de categoría. No, ya no te digo comentarios que me han llegado ahí en internet. Hay gente que ya hasta se me enojó. Ya se me enojó. Entonces, y bajó sensiblemente el número de vistas. Y yo pregunto, caramba. Entonces, como que no les interesan los fundamentos y los principios básicos. No lo digo por los que están en el grupo de doctrina, bendito Dios, que ellos están prendidos y están motivados. No los digo por ellos. Pero de la generalidad de los otros, no les interesa. De la misma manera, porque ellos quieren cosas así sorprendentes, espeluznantes, y que la segunda venida, y que los querubines, y que esto y que aquello, y que los Adanes y las razas paralelas, y el Olam, el universo, y un montón de cosas.
Y lo principal es la enseñanza, la doctrina, los fundamentos. Por eso la gente es engañada. Por eso los son engañados. Entonces, ¿quiénes son susceptibles de ser engañados? Pues ni hindús, ni chinos, ni asiáticos, ni musulmanes, árabes, judíos. Los que son susceptibles de ser engañados son los cristianos. Ellos sí, porque ellos saben de Cristo, conocen de Cristo y reconocen lo de Cristo. Y si de repente sale un loquito con falsa doctrina, con falsa enseñanza, ¡brum!, ahí se cuelgan y los desbalancean. Por eso yo te decía que cuando vino el ataque de Roma, el Imperio Romano, por medio de la 10ª Legión, Tito Flavio Vespasiano, fue un ataque directo exclusivamente a Jerusalén, al templo, a los hijos de Dios. Fue para ellos el ataque. Fue para ellos. Y todo se preparó desde el Monte de los Olivos, en el entendimiento de esa falsa unción, corrompida y caduca. Y entonces los que son susceptibles de ser engañados, pues son los cristianos. Ellos sí son susceptibles de ser engañados. Ellos sí son susceptibles de ser enganchados en falsas doctrinas. Porque siguen todavía, ya no están asentados en la unción. Creen que en la unción son señales, prodigios, portentos, maravillas, milagros, ángeles, resurrecciones. Eso no es unción. La unción enseña. La unción es instrucción. Un hombre ungido, una mujer ungido, es una gente que se preocupa por aprender, entender y comprender los principios de la palabra. Sea complicado o sea fácil, sea algo fundamental o básico o sea algo de otro nivel. No menosprecia la palabra, no nada más quiere revelación, secretos, cosas ocultas y escondidas. No. ¿Le sirves un bistec? ¡Ah, qué rico! Pero le sirves unos nopalitos, unos frijolitos y se los come con el mismo gusto. Porque adoran la instrucción y la enseñanza. Son hombres ungidos. Mujeres ungidas. Entonces, le preguntan a Cristo: oye, Señor Jesucristo, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuáles son las señales de tu segunda venida? ¿Cuáles son las señales de la consumación del fin de los tiempos? ¿Cuál es esto? ¿Cuándo aquello? ¿Cuándo el otro? Y esto. ¿Estás dispuesto a pararte en el Monte de los Olivos? ¿Ahí estás dispuesto a pararte? ¿O te quieres quedar en la unción de milagros, prodigios, señales, portentos y maravillas, ángeles y arcángeles, serafines, querubines, olam y cosas así? Amén. Y es fácil ser engañados para aquellos que no están sentados en los principios de la palabra. Por eso dice Lucas 2:18, mirad que no seáis engañados, abusados. Cuídense de esto, que no los engañen, iglesia de Cristo. No estamos hablando del mundo. No estamos hablando del mundo asiático, del mundo judío, del mundo musulmán, del mundo árabe. No, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Los van a venir a engañar. Cuidado, abusados. Y más en las enseñanzas. Es que, oye, ¿cuál es la señal de la venida de Cristo? ¿Cuáles son las señales de los últimos tiempos? ¿Cuándo va a ocurrir aquello? ¿Cuándo va a pasar? Porque esa es una tendencia que tenemos los cristianos. Y pastor, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y cómo va a suceder esto? ¿Y de qué manera va? Hay cosas que se pueden responder, pero hay otras que a su debido tiempo.
Hay cosas que sí, que sí se pueden responder porque Dios ha dado luz en algunos aspectos, pero hay otras cosas que ha sucedido, pero no, hay escatólogos, hay profetas que le están rasque, y ya sacan una profecía y sacan otra profecía y ya sacan una revelación y sacan otra revelación y otra enseñanza y al final hacen un licuado, un menjurje que ya nadie se puede tragar y se vuelve vomitivo. De tanta postura, de tanta revelación, de tanta enseñanza, de tanto punto contradictorio, que ya uno no sabe qué. Ya no hay manera. Con esos batidillos de revelación, de conceptos, de doctrinas, ya se vuelve algo incomible. Y obvio, los engañan. Los engañan. No. Y ya, aquí dice mi hermano Jorge, y dan fechas. Uy, olvídate las fechas. ¿Qué quemadas nos hemos dado la iglesia de Cristo? Sectores de la iglesia de Cristo, y Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y viene un asteroide, y viene aquello, y viene el otro, y viene aquello, y viene juicio, y ya estamos en el arrebatamiento, y ya estamos en el... Yo no sé cuántas veces nos han dicho, cuántos asteroides han impactado con la Tierra, cuántas veces han destruido la Tierra, cuántas veces han profetizado el arrebatamiento, cuántas veces han profetizado la destrucción, la Tercera Guerra Mundial. Olvídate. Ya estamos en el Armagedón y ya estamos en el cuarto, quinto, 20º sello y... ¿Y todo por qué? Porque se olvidaron de la enseñanza, de los principios fundamentales, de sentarse en el monte de los olivos, la unción, a escuchar a nuestro amado Jesucristo. Y obviamente que ahorita, en este momento muchos andan angustiados, ¿eh? ¡Pastor! La Tercera Guerra Mundial ya está en ciernes, ya viene la Tercera Guerra. Putin es el anticristo y Biden es el falso profeta y ya... Híjole. Y ya todo el mundo está todo así, mira, aterrado. Dice Mine, en el 2012 se iba a acabar el mundo. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues siguió el mundo. Y entonces, ¿dónde están los agoreros profetas cristianos que dijeron que se iba a acabar? ¿Dónde? Ah, las lunas de sangre. Las lunas de sangre. Y la sincronización de la luna debajo de sus pies, el sol sobre su cabeza y las dos estrellas. Y se ve una señal en el cielo. Oye, y es difícil abstraerse de eso. Hay veces que te lo dicen con tal enjundia y que uno se engancha. Yo me he enganchado, te lo digo con toda honestidad, y de repente uno dice, ¿será? Híjole, se me hace que yo estoy aquí loco y estoy neciando, y cuando es evidente lo que me están diciendo, pues sí, ahí están los eclipses, ahí están las lunas de sangre, ahí está esto, o el Shemitah, que cada 50 años y que pronosticaban una crisis y que ya se iba a cumplir y que no sé qué tanto, y nos hemos dado unas quemadas. Y la gente, como ya viene el arrebatamiento, ya viene esto, vendiendo casas, vendiendo terreno, poniéndose a cuentas con Dios, porque el profeta dijo aquello. Y les han dado unas estafadas. Son unas estafadotas mentales y monetarias, Y monetarias. Yo pregunto, el templo de hoy, ¿cómo estará? Yo me pregunto, ¿cómo estará el templo de hoy? Hablando de la iglesia de Cristo, no del templo de Jerusalén de ese tiempo. No, el templo de hoy, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo andará ese templo? ¿Tiene la verdad? ¿Tendrá la verdad ese templo? Sí, pastor, ¿cómo no va a tener la verdad? ¿Qué está insinuando usted?
Mi hermano, ¿cuántos ingratos, locos, estafadores, maniáticos, diabólicos, pastores? Y luego la gente se suicida en masa. El David Koresh y no sé cuántos, y Guyana, y hasta se matan ahí. Y luego los que caen bajo el efecto de la unción y que Dios les dijo y que salgan a comer pasto y ahí están tragando pasto como vacas. Y que la unción de la ametralladora y la unción de la manguera y... Bueno. ¿Para qué te cuento? Tú sabes de lo que estoy hablando. ¿Y todo por qué? Porque dejaron de estar en el monte de los olivos, en el monte de la unción, los principios básicos. Esto es terrible. Entonces, estas palabras son para los cristianos. Ellos son los que pueden ser engañados. No, mi hermano, es que esto es ¿cómo decirte? Está de pensarse, ¿eh? Esto está de pensarse. Bueno, ya me alargué. Oye, iglesia, el tiempo está cerca. No te dejes engañar. Estoy diciendo lo que dice Lucas 21:8. Mira, que no seas engañado, porque muchos van a venir en mi nombre. Muchos ungidos, escogidos, selectos, que dicen, yo tengo la verdad, yo tengo la verdadera revelación, yo soy. Y no, y mi hermano. ¿Y cuántos yo soy? ¿Cuántos profetas, pastores, evangelistas, apóstoles dicen que tienen la verdad y han profetizado, han pronosticado, agoreros, y todo les ha fallado? Pero tienen ahí a las multitudes siguiéndolos. Bueno, es más, ni a mí me creas. Ora para que tu pastor no vaya a caer en un espíritu de error, de doctrina y de engaño. Ora, cuídanos, protégenos con tu oración. Y Señor, cuida al pastor porque de repente se le van las trancas, Señor, y de repente se azota bien feo y se alucina bien barato para que ya no... De veras, ora por eso. Cuídanos en ese sentido, que no cometamos tal torpeza ni tontería de empezar a torcer con tal de ganar adeptos, con tal de tener gente. Y ahí les va la última revelación. No, mi hermano. No. Bueno, perdón, ya me emocioné. ¿Y qué dice después? Mateo 24:6. Y lo mismo. Vamos a leer Mateo, Marcos y Lucas. Y vamos a entender. Vamos a ir comprendiendo. Mateo 24:6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado. Take it easy. Tómalo con calma. No te alarmes, no te espantes. No. Espérate. Porque es necesario. No te alarmes. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Es que ahorita se está oyendo que la Tercera Guerra Mundial y que Putin y que Biden y que Rusia y que Ucrania y que la OTAN y que el Medio Oriente y que el Tratado AUKUS y que China y que... Calma. Espérate. Marcos 13:7. Este me gustó. El cómo lo expresa Marcos me gustó. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os alarméis. No te alarmes. Fíjate lo que dice. Porque conviene que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. ¿Qué? Pues ¿en qué caramba se está pensando Marcos o estaba pensando Marcos cuando seguramente se le metió un espíritu de error y de engaño
Una mosca le pasó zumbando y le dio una mala influencia a Marquitos, porque dice Marcos que conviene, que conviene. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no te alarmes, porque conviene que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin. Santo Dios. ¿Cómo que conviene? Ya. Ahora sí, ya ni a Marcos le creo, caramba. Lucas 21:9. Vamos a ver cómo dice Lucas. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no te aterrorices. Como que es más dramático Lucas. Mateo y Marcos dicen, no te alarmes, tranquilo. No. Lucas dice de plano, no entres en pánico, no entres en terror, no entres Tranquilo. Porque estas cosas tienen que suceder primero. Pero el fin no sucederá inmediatamente. Todavía falta. Tú tranquilo. Sí va a pasar. Pero mira, tómalo con calma. Tómalo con calma. Y ahorita, la palabra que más se... en internet la palabra que más se escucha o que más todo el mundo busca, guerra. Y todas las búsquedas relacionadas con guerra, con todo eso, mira, hasta el tope. Hasta el tope. Y eso es ahorita en este momento. Lo mismo pasó por ejemplo, cuando Trump empezó a mandar misiles a Siria y todo el mundo ya estaba sacando la profecía de Isaías capítulo 17 y esta Siria dejará de ser nación y sacaron toda la profecía y todas las posturas bíblicas porque ya se estaba cumpliendo el tiempo de Siria. Y con eso de que a Trump lo pusieron en una moneda que lo comparaban con Ciro, ¿te acuerdas de todo eso? Que Trump salió y le decían que era el nuevo Ciro porque Trump permitió que Jerusalén, la embajada de Israel llegara a Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, y sacaron ahí un montón de profecías, de posturas bíblicas y demás. Entonces, siempre ha habido guerras. Claro que hay una diferencia. Años atrás o siglos atrás, al día de hoy, hay una diferencia sutil, pequeña. Internet, redes sociales. Antes, periodiquito y televisión. Radio. Y antes de la radio, pues periódico, carta, telegrama. Y más antes, pues señales de humo. Pero hoy con internet, un suceso, cuestión de minutos, todo el mundo está enterado. Y todo el mundo está entrando en pánico. Yo venía hoy en la mañana en coche, aquí a la oficina donde estoy compartiendo, y venía escuchando, hoy en la mañana, salió un spot de radio, porque el conductor venía escuchando el radio, un noticiero. Y bien dramático. Y Rusia está bombardeando la central nuclear. Y está cayendo bombazos en la central nuclear. Y esto va a provocar una explosión. Y va a contaminar. Y la radiación se va a esparcir por todo el mundo. Paren este suicidio, este Armagedón, porque están bombardeando la planta nuclear. Bien dramático el que estaba dando las noticias. Yo me imagino que a lo mejor muchos cristianos que como yo iban a la iglesia y estaban escuchando eso, seguramente llegaron a la iglesia. ¡Pastor! ¡Va a explotar la central nuclear de Ucrania porque la están bombardeando! Y el principio del odor, el Armagedón. Sí. No sé. Y así están las noticias.
Así están. Entonces, ¿que no es cierto? No. Bueno, esto es una prédica, no es cuestión de política. No, yo me tendría que tardar aquí un tiempecito para explicarte qué está pasando con Ucrania, Rusia, Estados Unidos, la OTAN, porque has de saber que yo me meto mucho en la Biblia, pero también me meto mucho en noticias, en esto, en aquello, en investigar. Mi esposa lo sabe. Y te puedo decir muchas cosas, pero no, esto no es tema. Lo único que te puedo decir es que mucho de lo que estás oyendo ahorita en la radio, en la televisión, en internet, en las redes sociales, el 90% es mentira. Rumores, manipulación, control. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. ¡Cuidado! Te están engañando, te están viendo la cara, están esparciendo rumores, están esparciendo mentiras. Cristiano, que te saliste del monte de los olivos, que te olvidaste de los principios básicos de la doctrina, te están engañando. Y al primer rumor te enganchas y se te quita la paz. Bendito Dios, el viernes anterior, Pastor Vicente nos decía de la paz. Hoy todo el mundo habla de paz y paz y paz, pero no tienen paz. Irónico. La iglesia de Cristo no tiene paz. Y nos daba un estudio precioso de la paz. Y al son que se mueven las noticias, al son que se mueven los rumores, al son que se mueven los chismes mediáticos, se mueve la iglesia. El arrebatamiento, el Armagedón, la guerra nuclear. Son rumores. Son rumores. Y entre unos que están alarmados, o como dice Lucas, aterrorizados. Entonces no es cierto, pastor. Usted está desprestigiando la profecía bíblica. No, mi hermano. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Hay que sentarse tranquilamente, escuchar, escudriñar, atender, pedirle a Dios, Señor Jesús, ¿cuál es la señal que debo de tomar? ¿Qué señal, Padre? Señor Jesús, ¿cuál es la señal de tu segunda venida? Señor Jesús, ¿cuál es la señal del fin de los tiempos? Señor Jesús, ¿cuándo va a suceder esto? Pero díselo a Jesús. Y Él sabrá de qué manera y de qué forma te lo va a decir y te lo va a enseñar. Y te va a dar paz en tu corazón. Pero bueno, sigamos. Mateo 24:6. Quiero centrarme aquí en este versículo. Dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Ok. Cuidado. No os alarméis. No se aterroricen, dice Lucas. Porque es necesario que todo esto suceda. Porque es necesario, porque esto conviene, dice Marcos. ¿Cómo que conviene? ¿Conviene? Sí, pero todavía no es el fin. Bueno, escucha por favor, escucha. Cuando dice ahí, habréis de oír, la palabra oír en el griego es akouo, 191 de la concordancia Strong, akouo, y habréis de akouo de guerras, y habréis de oír de guerras. Amén. Pero dentro de la traducción o significado, ahí dice, y habréis de entender, escuchar o obedecer. Obedecer. La palabra oír, akouo, también se puede traducir obedecer. Ah, caramba. A ver, vamos a ver, ¿qué más sale aquí? Entonces tú puedes, y habréis, yo puedo poner Mateo 24:6, usando la definición, y habréis de obedecer de guerras.
No me queda claro. ¿Cómo que obedecer? ¿Guerra? No entiendo. Bueno, sigamos. La palabra rumor, la palabra rumor, acoe, acoe, ujú, acoe, significa oír, oír. La palabra rumor. Ah, caramba. Y entonces, la palabra rumor es oír. Entonces, fíjate, con estas dos pequeñas variantes aparentemente muy sutiles, el versículo queda así. Cuando dice habréis de oír es obedecer. Y cuando dice rumor es oír. Entonces esto queda, y habréis de obedecer de guerra o lo que oyes. ¿Qué quiere decir esto? Cuidado, cuidado. El rumor, la intriga, la fake news, que están de moda las fake news, pero de moda como no tienes idea, te están condicionando para que obedezcas lo que estás oyendo, para que te dejes llevar y te enganches por lo que escuchas. Eso afecta demasiado. Digo, en el cristiano, ¿cuánto afecta el oír que le provoca la salvación? Fíjate, en el cristiano, ¿cuánto provoca el oír que provoca la salvación? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, un cristiano es lo que oye. Un cristiano es lo que oye. La fe viene por el oír. ¿Te acuerdas cuando dimos un tema que se llamaba el esperma de Dios y que el oído era semejanza de una matriz? Hasta te enseñé dibujos de cómo amolda perfectamente el bebecito en el periodo intrauterino con la forma del oído. Y que la palabra semilla, semen o esperma tiene que ver con la palabra. Entonces aquí se deposita una palabra, una semilla, un esperma y genera un tipo de vida. Entonces nosotros los cristianos somos lo que oímos. Somos lo que oímos. La fe viene por el oír. Y obviamente que este principio lo sabe el diablo. Obviamente que este principio lo sabe quien maneja esto, los que manejan la manipulación, los que manejan el control de personas. Y te están bombardeando no con bombas ni misiles nucleares, sino te están bombardeando con cosas que escuchas para que modifiques tu conducta, para que modifiques tu forma de ser, para que cambies tu manera de pensar. Y a eso lo respaldan, a eso lo refuerzan. ¿Con qué? Con imágenes. Con imágenes. Porque una cosa es lo que escuchas, pero si eso lo reforzamos con imágenes, dígase smartphone, dígase internet, lo que escuchas y lo combinas con imagen, no, pues ya estuvo. Ya está la estrategia correcta del diablo para cambiar tu manera de pensar y de oír y de inducirte, de manipularte. Entonces, cuando dice Mateo 24:6, que dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerra, es relativamente obedecer lo que escuchas. Eso es lo que provoca un rumor, provoca en ti una tendencia para que te dejes llevar y te alteres y te aterrorices y te dejas llevar. Es que están diciendo que ya viene la tercera guerra nuclear y pues ni modo, me están recomendando que tengo que tener una mochila de vida y tengo que tener unas pastillas antirradiación y ahí voy a buscarlas. Tú dirás que estoy exagerando. Tú dirás que estoy exagerando. Mi hermano, hay gente que está totalmente aterrorizada. Lo mismo pasó con la pandemia, mi hermano, lo mismo pasó con la pandemia. Mucho cristiano entró en terror, entró en pánico, entró en desesperación. Y no se tranquilizaron.
y entraron en histeria. Y todos los días nos bombardeaban, y van 1000 muertos y 1,000,000 de muertos y no sé cuántos infectados, y la Delta y la Omicron y no sé qué y no sé cuánto y bla, 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 bla. Y condicionan tu comportamiento. Y te manipulan. Te manipulan. Te controlan. Te quitan la paz. Bueno, es más, te enferman. Te enferman. Todo el mundo aterrorizado. Está así. Gente que no se vio el tiempo de la pandemia cuando se volvieron a ver. Oye, ¿por qué tienes ya tantas arrugas y tantas canas? ¿Y por qué te ves tan acabado y tan avejentado y tan deprimido? Pues, ¿qué te pasó? Si tú no te enfermaste. No, afortunadamente no se enfermó del virus. Pero de la pandemia, de los noticieros, de las noticias, de las fake news y de todas esas cosas catastróficas. Y entraron en terror. Y todo por estar oyendo. El oído es tremendo. Somos lo que oímos. Y si lo reforzamos con video, por eso es bueno escuchar palabra, ver palabra, es estarnos alimentando de doctrina, de enseñanza, irnos al monte de los olivos, sentarnos con nuestro Señor Jesucristo, la unción que nos enseñe. Oye, Señor Jesús, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuáles son las señales de tu venida? ¿Cuándo? De la consumación del siglo. Amén. Entonces, ahora sí, vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 5. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy y engañarán a muchos. Mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, el tiempo está cerca, no lo sigáis. Y todo el mundo ahí, ya viene, ya se acabó, ya se terminó, ya estamos en los tiempos finales, ya. Amén. Mira, ya quiero terminar, porque no quiero que esto se haga largo ya. Pero me acuerdo de un personaje en la Biblia que se llamaba Adonisedec, rey de Jerusalén. Fíjate, de Jerusalén. Sucedió que cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había capturado a Jai, y como la había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey, así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Y tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, porque era más grande que Jai y todos sus hombres eran valientes. Entonces se entera este Adonisedec, rey de Jerusalén, antes de que Jerusalén fuera parte de lo que es Dios, el gobierno, el reino de Dios. Pues este rey se espantó, se atemorizó porque había escuchado las batallas ganadas por el pueblo de Israel. Adonisedec significa Señor de justicia. Es una palabra compuesta. Adón, Señor, Sedec, justicia. Señor de justicia. Y entonces este Adonisedec, pues temeroso por lo que estaba pasando, concertó una reunión con otros reyes aliados. Por tanto, Adonisedec, rey de justicia, Señor de justicia, rey de Jerusalén, envió mensaje a Joham, rey de Hebrón, a Pirián, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme y ataquemos a Gabaón, porque ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel.
Se reunieron pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Y los gabaonitas pues fueron a avisarle a Josué que ya los estaban atacando y demás. Total que vino Josué en su ayuda. Y bueno, fue una destrucción increíble, total y absoluta. Dios mandó piedras del cielo, granizos increíbles. Y bueno, fue una destrucción completa, total y absoluta. Que por cierto, si quieres ver los detalles de lo que pasó ahí, hay un video que está ahí que no tiene mucho tiempo que lo prediqué, que se llama La Gran Destrucción. Entonces, ve ahí porque ahí viene todo el detalle. Yo nomás te voy a dar ahorita rápidamente un breviario, un resumen rápido. Adonisedec, pues es señor de justicia, o rey de justicia. Y es el rey de Jerusalén, ciudad de paz. Johan, a quien Jehová impulsa, rey de Hebrón, sociedad de los hechiceros. Pirián, el que corre salvajemente, rey de Jarmut, que significa alturas. Jafia, los que brillan o que son poderosos, rey de Laquis, que son invencibles. Y Debir, lugar santísimo, de rey de Eglón, y Eglón significa becerro. Bueno, cuando haces Ahora, aquí lo interesante es, por eso te invito a que veas el video, La Gran Destrucción, porque fue algo tremendo lo que hizo Dios con estos 5 reyes y los ejércitos que ellos comandaban. Los desconcertó primero, los descontroló, luego vino y los mató a espada por medio de Josué, luego mandó piedras, los mató con granizo, unas pedradones grandes, después detiene el sol y la luna para atacarlos, o sea que movió el ámbito celeste, después dice que los tortura, y después de que los tortura los mata, y después de que los mata los cuelga, y al final de que los cuelga los encierra. Bueno. Y uno dice, bueno, pues, ¿qué reyes eran estos? Estos no eran reyes normalitos. Bueno, ahí viene todo el detalle en el video que te dije. Pero es interesante que estos 5 reyes representan algo bien fuerte. Ahora, pero aquí lo que me interesa para los fines de mi exposición, que Adonisedec es señor de justicia. Y viene de 2 palabras. Adón, que es la que se traduce Señor, pero esta palabra Adón significa soberano o también significa controlador. Entonces, es interesante porque la palabra Adón, que se traduce Señor, pues también significa un controlador de justicia. O, en otra palabra, manipulador de justicia. El que controla, el que manipula, el que engaña, el que seduce, el que esparce rumor, el que te dice las cosas, pero te las dice de tal manera porque te quiere engañar, te quiere manipular, te quiere controlar y usa todas las artes habidas y por haber. ¿Para qué? Pues para manipularte, para controlarte, para engañarte, para tenerte completamente bajo su esfera, su dominio, bajo su sombra. Y dice aquí, fíjate qué interesante, Adón, dice, de una raíz que no se usa, que significa gobernar, soberano, es decir, controlar, y puede ser humano o divino, o sea, puede ser una persona o algo espiritual. Entonces Adonisedec bien puede ser también una potestad que controla, que manipula, que engaña, que te envuelve, que te aterroriza, y es una sombra que se esparce, es un ataque espiritual que ahí está engañando a un montón de gente, y se van esparciendo los rumores, se van esparciendo los chismes, y la gente está aterrorizada, está apanicada, está temerosa, porque ya viene la destrucción, ya viene el arrebatamiento, ya vienen un montón de cosas, y los cristianos están así. Porque los están engañando. Los están controlando, los están manipulando, los están seduciendo. Ahí está, esos 5 reyes. Adonisedec, Jerusalén. Adonisedec, rey de Jerusalén. Son los que manipulan y controlan la justicia y que hablan de dar paz. Es interesante porque ahorita todo el mundo quiere, no, es que se tiene que provocar la paz y que se tiene que detener esta masacre porque hay que provocar la paz. Mi hermano,
Bueno, te tendría que hablar un montón de cosas de lo que está pasando ahorita. Luego, Johan, rey de Hebrón, representa a la sociedad de brujos y hechiceros impulsados por ángeles caídos. Pirián y Jarmut, la gente despiadada que está en los lugares de poder. Jafia y Laquis, la gente destacada que brilla y se siente invencible. Y Debir y Eglón, los que quieren ser adorados y corrompen el lugar santísimo. Bueno, vea el video, ahí viene todo. Pero lo que es interesante que el rey de todos estos es Adonisedec, el que es un controlador, el que es un manipulador. Bueno, ya con todo todos estos conceptos, vamos a leer Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Y la unción, la enseñanza, la verdad, la palabra, Jesucristo, el ungido, el Mesías. Lo primero que dice, cuidado, que no los engañen, porque van a venir otros ungidos, van a venir otros Mesías, van a venir otros que quieren enseñar, que quieren corromper la sana doctrina. Y los van a engañar. Así como ese templo que están viendo enfrente, ya no tiene la verdad. Y se ha vuelto un templo de engaño. Se ha vuelto un templo de manipulación y de control. ¿Te acuerdas cuando vimos los atrios? La enseñanza de la doctrina básica de los atrios, el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los de Israel o de los varones israelitas y el atrio de los sacerdotes. Una serie de filtros, una serie de contenciones que de alguna manera impedían tener acceso a la presencia de Dios. Y todavía cuando llegaban al templo, dividido en lugar santo y lugar santísimo. Y el que entraba al lugar santísimo, pues era el sumo sacerdote, una vez al año. Y la familia de Aarón, pues nomás en el lugar santo. Y afuera en el atrio, pues estaban los demás sacerdotes. Y así una serie de normas, de restricciones para poder entrar. Bendito su nombre, que nuestro Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él, representación del velo de su cuerpo, de su carne, se rasga ese velo y entonces todo mundo tiene acceso a la libre presencia, tiene de manera libre y voluntaria, sin impedimento de nada, entrar a la mismísima presencia de Dios. Y ya no tienes que pasar por filtros, ya no tienes que pasar por normas, ya no tienes que pasar por tantas cosas para tener el privilegio, el acceso de entrar al mismísimo lugar santísimo. Tan solo cierra tu puerta y ora a tu Padre, y tu Padre que está en secreto, Él lo va a ver y te va a recompensar. Ahí ya tienes acceso a a la presencia de Dios y no tienes que hacer más nada. No te tienes que poner vestimenta especial, filacterias, kipá, no tienes que darte de latigazos y ya puedes entrar cuando quieras. Iglesia de Cristo. Pero se están engañando. A la gente la tienen aterrorizada. Esos Cristos ungidos, ¿cuánto ungido hay con tanta enseñanza rara? Con verdades chuecas, torcidas. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo tengo la verdad, yo tengo la revelación, yo. Y van a engañar a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Van a obedecer lo que oyen. Y se van a dejar llevar por los rumores. Se van a dejar llevar por los rumores, por los engaños, y su conducta, su forma de proceder va a ser en base a lo que oyen, y entonces se van a dejar llevar por lo que oyen. Como autómatas. Van a obedecer lo que oyen. ¡Cuidado! No te alarmes, no te aterrorices. Es necesario. Es necesario. Dice Marcos, conviene
conviene. No entiendo por qué es necesario o por qué conviene, para que ya se vaya limpiando la iglesia. Los que son de Dios se van a hacer de Dios, y los que ya están tocados y engañados por el diablo, pues se van a diferenciar y se van a distinguir. Ya, pues ya una vez ya que al pan pan o al vino vino, o tu sí sí o tu no no, o frío o caliente, pero ya tiempo de definición, tiempo de definición. Porque muchos están yendo por la necedad de su corazón. Mira, ya termino porque ya me alargué. Le preguntan a Cristo, oye Señor Jesucristo, ¿cuál es la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Esto se complementa con lo que dijo Pablo, porque es lo mismo. Lo mismo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, la misma pregunta que le lanzó Pedro a Jesús, ¿cuál es la señal de la venida y de la consumación del siglo? Pablo dice, mira, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, les suplicamos, hermanos, les pedimos, hermanitos, no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Fíjate, lo mismo dice Pablo. Que no te vean la cara, que no te engañen, que no te lleven por otro lado. Tranquilo. No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni te alarmes. No te aterrorices, no te apaniques. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Lo mismo. No te apaniques, no te espantes, no te aterrorices. Que no te cambien tu modo de pensar, no te enganches con el rumor, con el engaño. Ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera de así dice el Señor. Y mi hermano, por favor, por amor de Dios, puedes ver ahí en internet un montón de videitos de profetas, varón o mujer. Y es que tuve una visión y Dios me habló en la noche y me dijo que esto ya es el Armagedón y esto es el arrebatamiento y va a pasar esto, aquello y lo otro y sueltan la palabra y no tienen sustento, no tienen doctrina, no tienen enseñanza, pero sueltan la palabra. Y el Espíritu me dijo, y Dios me mostró en la palabra. Bueno, es más, hay entre los espiritistas una técnica, no me recuerdo el nombre de la técnica, si me la dices ahí en el chat, de la gente que entra en posesión un espíritu de ella y empiezan a escribir. Creo que le dicen la lectura espiritual o no sé qué, y supuestamente empiezan a escribir enseñanzas verdaderas, etcétera, etcétera, conocimiento por un espíritu a través de la escritura. No me recuerdo la técnica en el mundo metafísico. Pero no te dejes engañar ni por espíritu, ni palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Tranquilo, calma. No te dejes llevar. Que nadie os engañe en ninguna manera. Que nadie te engañe en ninguna manera. Que no te enganches con el rumor. Que no cambien tu manera de pensar. Porque no vendrá Cristo. Ya que me hablas de la segunda venida, como Pedro, los discípulos le preguntaron a Jesús, no vendrá sin que primero venga ¿qué? La apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes de que venga Cristo, pues se tiene que mostrar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y hasta ahorita, todos aquellos que dicen que el anticristo y el anticristo y el anticristo son rumores, son
rumores. Y es que Felipe VI es el anticristo porque tiene de estatura 6 codos con 6 pies con 6 pulgadas, el 666, y nació un 6 día 6 y tiene la marca del 666 y por eso es el anticristo. ¡Sas! Y que Guillermo de Inglaterra, uno de los hijos de la reina, y tiene todas las señales de que es el anticristo, pa. Bueno, un montón. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, mi hermano, tranquilos. Retomando lo que dijo Pastor Vicente. Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz social. Tranquilos, calmados. Leíamos por ahí en esa enseñanza que dio el Pastor Vicente, que aquellos que están ocupados de la enseñanza van a tener paz. No me recuerdo ahorita el versículo, pero aquellos que están ocupados de la enseñanza van a tener paz. Y entonces dice, esto está precioso. Y la enseñanza es unción. Proverbios 3:1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Unción. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Amén. Y yo te daba el testimonio de que en estos tiempos, con lo del conflicto Ucrania, Rusia, OTAN, Estados Unidos, Putin, Biden, no me llegó un solo mensaje de alguien inquieto o preocupado. Ni uno solo. Y no porque no nos importe. Pero estamos preocupados ahorita, más bien, estamos ocupados en este momento en la enseñanza. Ahí están enfocadas ahorita nuestras baterías. En la doctrina, en la enseñanza, en el conocimiento. Sentados en el monte de los olivos, aprendiendo de la palabra. Y tenemos paz. Tenemos paz. Pablo se los dijo, no te dejes engañar. Que no te vengan y te sacudan así y te saquen de tu tranquilidad, de tu modo de pensar. No te alarmes. Puede venir un mismísimo ángel y te dice, así dice el Señor, y va, tranquilo. Prueba los espíritus. Ese ángel que vino y a decirte y que se te manifestó y que se te apareció y que te dijo que el día de mañana se levanta la tercera guerra mundial, pruébalo. Hay que probar a los espíritus. Y es que yo lo oí de un predicador archi recontra famoso, ungido, ninguno como él. Y él dijo, mi hermano, tranquilo, calmados. Yo creo que hasta aquí le dejamos. ¿Me apoyas, Moy? Por favor. No te alarmes. No te alarmes. Pastor, es que la economía se va a caer. Va a empezar a haber escasez de alimentos. Va a empezar a haber escasez de víveres. Es que las cosas se van a encarecer. Ya. Los combustibles, y si no hay combustible, la economía no se mueve, no hay fertilizante y todo va a subir y... Paz. Tranquilo, no te alarmes. No te alarmes, no te aterrorices.
Muchos son rumores. Rumores. Son mentiras, son engaños, son manipulación, son control. Terapia de error para controlar y manipular. En eso se especializa el enemigo. Y el enemigo controla las naciones, controla los reinos. Terapia de shock emocional para tener a la gente aterrorizada. Tú tienes al rey. Tenemos al rey. Y no el Adonisedec, manipulador o controlador de justicia. No. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cristo de la Gloria. Oh, Shikanababai, Shatarabakandara Mamash. Esto es precioso. Y vamos a pelear esta batalla con nuestra mente, contra nuestra mente que luego nos traiciona, nos desestabiliza, nos juega malas pasadas. Cada anochecer hasta el despertar, dame paz, mi Cristo. Si en la tempestad llega la ansiedad, Oh, Shikaraba, dame paz, Chikarama. mi Cristo, dame paz, tómame en tus brazos, Cristo, dame paz, tu dulce voz quiero escuchar. Amén. Amén. Dame paz, quita el temor que hay en mí. Si un niño soy, Oh, en brazos voy. Cada noche hasta el despertar, dame paz, aleluya, mi Cristo. Shindarabakai, Ndarama, Shatsaraba. Si en la tempestad llega la ansiedad, dame paz,